Bien, vamos a resolver este ejercicio de aplicación a lo que es el tema de conversión de unidades, un poco la parte de cálculo de un volumen y de unidades de longitud también. El enunciado menciona: ¿cuál será el grosor que tendría la capa de pintura para una pared cuyas dimensiones son 2.5 metros de alto por 3 metros de ancho si se va a utilizar un galón de pintura? El ejercicio nos dice considerar que no hay desperdicio de pintura, es decir, que toda la pintura va a pasar del galón, del tarro donde está almacenada, a la pared, cosa que no es cierto porque una parte se va a quedar en la brocha y otra parte se puede caer al piso o regar algunas gotas o quedar por los lados del galón donde estemos almacenando la pintura, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es un caso ideal, que toda la pintura se va a la pared. Vamos a ver entonces rápidamente la solución del ejercicio y vamos a ver que es muy fácil y es un ejemplo de aplicación práctica que se nos puede presentar en la vida real. Entonces nos dicen que ¿cuál será el grosor que tendrá la capa de pintura? Entonces vamos a ver que lo que tenemos que nosotros pintar es una pared. Entonces vamos a simular aquí la pared que tiene 3 metros de ancho por 2.5 metros de alto. Vamos a suponer que esta es la pared que tiene, como ya les dije, 3 metros de ancho por 2.5 metros de alto. Lo que nos piden entonces es que tenemos que calcular cuál es el grosor. Voy a exagerar un poco aquí el grosor de la capa de pintura. Vamos a suponer que este es el grosor. Entonces esto es lo que nos piden calcular. ¿Cuál es la dimensión? X. O sea, ¿cuánto vale ese grosor en esa capa de pintura? Para ello entonces tenemos que recurrir al concepto de volumen. Entonces vamos a ver cuál es el volumen de esa figura, de esa pared rectangular. Tenemos dos de sus dimensiones, desconocemos una y sabemos que el volumen total va a ser la pintura. ¿Cuánto es la pintura? Un galón. Entonces decimos en primer lugar que el volumen de la pared va a ser igual a 2.5 metros por 3 metros y por X metros, ¿cierto? Las dimensiones vamos a asumir que todas deben estar en metros, ¿verdad? Como nos da el ejercicio. Eso sería el volumen de la pared allí, de la capa de pintura, incluyendo el grosor X. Ahora nos dicen que el volumen de pintura, vamos a llamarlo B sub P, volumen de la pintura, es igual a un galón. Entonces aquí tenemos que empezar a mirar a qué equivale un galón en metros cúbicos, porque recuerden que el volumen se mide en metros cúbicos o en centímetros cúbicos o en litros, etcétera, unidades de volumen. Pero para nuestro caso, y para no complicar el ejercicio, vamos a hacer que el galón lo vamos a expresar en unidades de metros cúbicos para que podamos calcular la distancia X o el espesor en metros y así no tengamos que enredar tanto las unidades. Entonces, la recomendación es que pasemos el volumen a metros cúbicos. Entonces, para eso vamos a utilizar un conversor de unidades que los consiguen ustedes como una aplicación de software que la pueden bajar a su computadora, a su smartphone, o lo pueden buscar una página en internet buscando allí en Google conversión de unidades o convertidor de unidades. Yo tengo aquí un convertidor de Microsoft, de una aplicación que se llama Matemáticas, que igual lo pueden encontrar en internet, y vamos a convertir unidades. Entonces fíjense que aquí me dice, ¿qué quiere convertir? Longitud no, lo que quiero convertir es volumen. Entonces el volumen, venimos y seleccionamos volumen. ¿De qué quiero convertir? ¿De qué voy a pasar? ¿De centímetros a metros, etcétera? Entonces voy a pasar de galones. Entonces aquí selecciono galones, vamos a buscar galones. Aquí me da dos opciones: galones de los Estados Unidos, US, o galones del Reino Unido, de United Kingdom. Entonces vamos a seleccionar galones de los Estados Unidos. Y vamos a pasar aquí unidades, ya dijimos que a metros cúbicos, para que sean compatibles con las unidades de la pared. Entonces vamos a decir metros cúbicos. Entonces vamos a buscar por aquí metros cúbicos. Ahí está. ¿Y cuál es la entrada? La entrada es un galón. Entonces un galón. Un galón, y vamos a calcular la salida. Entonces fíjese que me dio que es .003785. Entonces un galón es .003785 metros cúbicos. Esa es la equivalencia, nótenlo. .003785. No coloquemos las otras cifras decimales para que no nos quede tan grande esa cantidad. Muy bien. Ya tenemos entonces ese volumen expresado en metros cúbicos. Entonces todo lo que tenemos que hacer es igualar. El volumen de la pared va a ser igual al volumen de la pintura. Entonces simplemente lo que hacemos ahora es decir que por aquí aparte .003785 metros cúbicos van a ser igual a 2.5 metros por
3 metros y por X metros. Entonces vamos a multiplicar el 2.5 por el 3 y me va a dar en unidades de metros cuadrados, ¿cierto? Y la X que está en metros, entonces al despejar me va a dar en metros. Entonces fíjense lo siguiente, 2.5 por 3 me da 7.5 metros cuadrados. Mucho cuidado con eso. Multiplicado por X y eso va a ser igual al volumen expresado en metros cúbicos de un galón de pintura. Muy bien, entonces de aquí despejo la X y fíjense en lo que me queda. La X entonces va a ser igual, que es la dimensión que estoy buscando, el espesor, va a ser igual, la X está allí, vamos a despejarla, entonces vamos a, lo que está multiplicando la X lo pasamos al otro lado a dividir, entonces el 7.5 metros cuadrados lo tengo que pasar a dividir al volumen, entonces me va a quedar que es 0.3785 metros cúbicos sobre 7.5 metros cuadrados. Entonces fíjese, 7.5 metros cuadrados pasa a dividir. No se vayan a dejar enredar por eso. Luego la X en metros. Fíjese que metros cúbicos con metro cuadrado se cancela. Metro cuadrado abajo y metro cuadrado arriba me queda un metro. Entonces efectivamente las unidades del espesor deben ser unidades lineales. Metros, ¿ok? En este caso. Entonces vamos con la calculadora a hacer esa operación. Vamos con la calculadora entonces a efectuar esa operación que nos queda más fácil. Vamos a decir que esto es 0.03785 dividido entre 7.5 y me da 5.04666 por 10 a la menos 4. Entonces fíjese, 5.046667, entonces 5.0467, aproximando la última cifra, por 10 a la menos 4 en metros. Note, ya tengo el espesor en metros, pero ese valor como que en nuestra mente no nos dice nada, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver unidades como un poco más sensibles a nosotros. Entonces vamos a convertir eso a milímetros, que ya un espesor en milímetros o en centímetros nos va a dar una mejor indicación. Entonces fíjense, vamos a pasarlo a centímetros y de paso practicamos cómo es la conversión. Entonces decimos que X va a ser igual a 5.0467 por 10 a la menos 4 metros. Como voy a convertir de metros a centímetros, mire lo que voy a hacer. Entonces voy a decir acá que voy a multiplicar por un factor que no me altere. Entonces voy a decir que un metro lo pongo abajo equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros. Eso lo sabemos todos. Fíjese, y metros se me cancela y arriba me queda centímetros, que es la unidad a la que estoy convirtiendo. Entonces ahora eso me va a quedar de la siguiente forma. Si yo multiplico lo que ya tengo acá por 100, entonces fíjese que me da 0.0504. Entonces 0.0504 vamos a decir, o 0.0505, 46 lo puedo aproximar a 50. Entonces me queda 0.0505 centímetros. Pero si todavía quiero ver mejor la cosa, entonces voy a pasar eso a milímetros, que en milímetros ya es una unidad. Recuerde que el espesor de una capa de pintura no es del orden de milímetros, eso no es ni siquiera de centímetros. Nadie va a echar una capa de pintura de centímetros porque va a desperdiciar pintura. Muy bien, entonces vamos a decir que vamos ahora a convertir esto a milímetros. Entonces vamos a tomar los 0.0505 centímetros y lo vamos a pasar a milímetros. Entonces hago lo mismo. ¿Cómo paso de centímetros a milímetros? Muy fácil. Digo que un centímetro lo pongo abajo, que es la que voy a eliminar, equivale a 10 milímetros. Y eso es igual, entonces, a multiplicar 0.0505 por 10. Entonces, fíjese, multiplico esa que ya tengo ahí por 10. Entonces me da 0.505. Entonces eso me da 0.505 milímetros. Entonces, como son unidades de milímetros ya, fíjese, 0.5 milímetros. Entonces, la respuesta que necesito ahí es que eso es aproximadamente 0.5 milímetros. Entonces ya ese espesor ya es un espesor más real, 0.5 milímetros. Eso es una capa muy delgada. Entonces, fíjese que pude calcular cuál es el espesor de esa pared, de la capa de pintura. Perdón, no el espesor de la pared, el espesor de la capa de pintura que apliqué con ese galón. Y es un valor real, 0.5 milímetros. Entonces fíjese lo importante que es tener el concepto claro de lo que son la conversión de unidades. Revisen el ejercicio cuantas veces sea necesario. No se dejen enredar. Esto es muy fácil. Las matemáticas son muy prácticas.
Alguien dice, bueno, pero ¿para qué tanta cosa? No, esto es para desarrollar nuestra capacidad de análisis y con estos ejercicios tan sencillos vamos adquiriendo la destreza para ir abordando problemas un poco más complejos, más complicados. Así cuando vayamos a esas pruebas de bachillerato o de universidad, pues ya nos va a quedar más fácil. Pero si no empezamos a practicar de lo sencillo, difícilmente vamos a poder hacerlo más complejo, ¿ok? Me agrada muchísimo compartir esto con ustedes. Sigan apoyando este proyecto, inviten a más personas, hagamos de este proyecto algo grande, apóyenme y seguiremos adelante con este proyecto. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordematemáticas.com. Hasta pronto.